media hora del programa y ya estamos listos para hablar del duelo. ¿Por qué me animo a hablar del duelo? Porque lo he vivido, lo he procesado mal. Dicen que casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, yo soy psicóloga y lo he procesado mal. Yo no he procesado mi duelo, yo sigo sufriendo como si fuese ayer que se ha muerto mi papá. Y claro, yo digo, de repente hay mucha gente que tiene el mismo problema. Pero además, yo he vivido la consecuencia de luego tener una fuerte depresión y que me ha costado muchísimo salir de esa depresión, que sin duda alguna es la consecuencia de un duelo no procesado. ¿Y cuánta gente hará lo mismo? Y claro, como estamos en este medio de comunicación, yo siempre trato de poder ayudar a las personas como me hubiera gustado que me ayuden a mí en su momento. Y creo que esa es una gran verdad, ¿no? Si no procesas el duelo, puede arrastrarte a una depresión. Rodri, definitivamente. Explícame un poco, por favor. Porque ahorita estás hablando de un duelo patológico, ¿no? Correcto, ya es un duelo patológico. Ya es un duelo patológico. Mira qué terrible, yo ya tengo un duelo patológico, porque esto no es normal. Y mucha gente que lo vive así con sus familiares, pues lo mismo. Pero marcaremos también la gran diferencia, querida Vero, ¿no es cierto? Porque si a mí me hablas de mi papá, ahorita me haces hablar de mi papá, yo lloro igualito, con gran facilidad. Claro, ¿cuántos años? Ahora son como 15 años de la muerte de mi papá. Ya. Entonces... Eso no quiere decir que no hayamos procesado el duelo. No. Ah, ok. Pero porque aquí hay un concepto que hay que entender, ¿no? Entonces, no, hablar de mi papá, yo no era el hijo que mejor relación hubiese tenido con él, pero a mí me conmueve hablar de él y fácilmente me pongo a llorar. Porque aquí hay una cosa, alguien decía, no, en lo que consiste el duelo es a aprender a vivir sin esa persona. Wow. Eso es el duelo. Claro. Antes de que además puedas estar hablando de otras definiciones, porque dolor de pérdida, sí, pues es un dolor de pérdida. Pero ante todo, es un aprender a vivir de él. No, yo no me voy a olvidar de mi padre. Nunca, por supuesto. No, y por eso inclusive hablar de él me emocionará a las lágrimas, más hasta las lágrimas con gran facilidad. Igual que a mí, claro. Las locuras que hacía, su humor, un humor que lo veo, si tú lo conoces un poco. Al Diego. Es igualito, ¿no? Es que el Diego ya, es el humor de mi papá. No significa que no, al llorar por ellos no significa que estemos teniendo un duelo patológico. No necesariamente. ¿Cómo tiene que ser, sin embargo, un duelo de la manera más saludable posible? De la manera más saludable, tenemos que llegar a un punto, más bien pensé que me ibas a decir, entonces, Rodrigo, ¿dónde marcarías la diferencia? Exacto, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es patológico y qué no es patológico? ¿Cómo identificamos que yo tengo un duelo patológico y tú no, o al revés? ¿Qué es aquello? Y aquí tú has entrado ya has entrado de la palabra de superar. A ver. ¿No? Superar. Ya por lo menos cubre Ros, la doctora, que además estaba a cargo de enfermos terminales. Ella escribe este libro que se llama La Rueda de la Vida, yo no sé si tú lo has visto. No. Pero ella es justamente quien plantea estas, por lo menos mínimamente 4 etapas. Ya, sí, correcto. Del duelo, ¿no? Y entonces... Sí. Etapas que en el caso de mi padre se han vivido de manera tan impresionante, porque la primera etapa es la negación, ¿no es cierto? La negación, y además no te olvides que además va a ser para uno va a ser dramático y para otro no. Cada uno tiene su propia forma de procesar el duelo, ¿no es cierto? Ahora, una persona lo puede procesar como una sociedad, sí, ¿no es cierto? Se identifican en la sociedad los mismos síntomas de una persona. ¿Por qué te digo esto? Sí, por ejemplo, como un ente social, por eso estás hablando de un ente social. Un ente social, correcto. Una persona social. Por ejemplo, el hecho de que durante el momento que nosotros lo estábamos a punto de enterrar, claro, hubo una manifestación de gente que me gritaba que no lo entierre. La gente suplicaba que no se lo entierre y decían que él iba a resucitar, que ya el doctor había dicho que él iba a resucitar a los 3 días. O sea, haciéndolo como un Mesías, pero además, date cuenta que era como una negación colectiva. Claro. Todos nos negamos a que está muerto el compadre. Una de las etapas fundamentales por lo menos de este proceso
de duelo, la negación, ¿no? Y la negación, además hay que entenderlo así como no es verdad, Claro. no creo, y no solamente del no creo, sino que también tomamos conductas evitativas ante el duelo, y esas conductas evitativas son, por ejemplo, lo voy a decir, a ver si se me entiende esto ya, pero entretenernos, Claro, entre comillas, claro. con la culpa, Claro. con el remordimiento, con... Como alguien decía, pero partiremos esta lógica. Ya, pero espera, estamos en la negación. Cada una de las personas tiene su propia forma de vivir el duelo. Y además, vivir el duelo, ¿de quién? Correcto. ¿No es cierto? ¿De quién? Claro. No Ya, sé, pero, no es lo mismo que mi padre, al quien yo no lo he conocido jamás. Claro. ¿No es O un cierto? padre cercano O con un el que padre, convivías. además, que era, en tu caso, un personaje que además amado por la sociedad, no Pero solamente me por sus gusta, hijos. me gusta hacer ese parangón entre lo que era la sociedad, porque mira, qué interesante, en un momento hubo negación, Sí. esa negación extrema que hasta tumbaron la entrada del cementerio porque no, el compadre no estaba muerto y no lo podíamos enterrar. Sí. Luego viene culpa. Culpa. Esa es la segunda etapa, ¿sí? Esa es una segunda etapa, sí. Y claro, el pueblo lo vivió buscando un culpable. Claro. Y eso es lo dramático, porque esas son simplemente etapas. Todos, yo me sentía culpable porque 2 días antes lo había hecho renegar, digamos. No, Claro. ay, no debería haberle dicho que no quería hacer tal cosa. Te sientes culpable. Claro. ¿Qué Natural. me costaba ir el sábado cuando me ha llamado para qué sé yo, para que le arregle, para tomar un cafecito? Para que se lo escriba en la computadora Para que sí. su discurso, por decirte. Por eso ¿no? viene mucho remordimiento con la muerte. Porque tenemos que llegar a un cuarto punto que recién es la aceptación. Espera, pero estamos en la segunda. Estamos... Que es la culpa. La culpa. La culpa. Y puede ser una culpa individual, como puede ser una culpa, reitero, colectiva. Como Y estamos viendo ahorita, estamos diciendo es un ente, ¿no? Es un ente social. Entonces, lo va a vivir una persona individualmente, pero también partiremos de algo que quiero insistir, verito. Dime. El día que yo me muera, yo tengo 2 hijos. Me puedo morir hoy, por decirte. Pero cada uno de ellos ha de Va a tener vivir su diferente. propia forma. Pero generalmente se puede hablar de ciertas etapas que hay que vivir, que hay que vivir. y que discrepan muchos inclusive con los autores y demás. Entonces, a veces juzgamos fácilmente, míralo, es que está llorando. Ay, sí, qué horror. Es que está llorando. Sí. Sabe que su papá No le importaba importaba. comida. No le importaba. Tenía problemas con su padre, por eso no llora. Es que tienes que Pero buscar tú un qué culpable. sabes, Tienes pero que tú qué encontrar un sabes. culpable. Probablemente esta persona, inclusive, y lo vas a ver, que es el que hasta se lo ve sonriente en De el repente el que velorio. peor está. Probablemente él vaya a tener un tiempo de lo que sería un duelo patológico. El duelo patológico también se lo mide a través del tiempo. Porque yo digo a tanta insistencia, a ver, entonces, ¿cuánto tiempo es un tiempo normal que debo llorar a mi muerto querido? Lo marcaremos eso, querido, ¿no? Porque no es cualquier muerto, ¿no? ¿A quién he perdido? Claro, un ser querido. ¿A mi hijo? A un ser querido. ¿A mi esposa? padre, a mi esposa. ¿En qué momento de a mi mi vida? madre. ¿En qué Correcto. momento de mi vida? ¿Quién es la persona que se ha muerto? ¿No? Porque también, de cierta manera, habrá quien te diga, no sentí que se murió mi mamá. Me sentí más bien feliz, ¿no? Porque ha finalmente descansado, estaba sufriendo. Estaba sufriendo, todo. claro. Entonces hay que ver en qué momento histórico. Por eso no hay generalizaciones. Pero cada uno ha de vivir y procesar su propio momento. No juzgues porque no tiene la manifestación externa que tiene el otro hermano o que tiene la tía. Lo interesante Eso no que es yo así. sí, y lo interesante que yo veo es que no solamente te echas la culpa tú, sino que muchas veces, como es natural en el ser humano, buscas un culpable, que Claro. sería en este caso encontrar a alguien a quien echarle la culpa por esa muerte. supuesto. Ay, es que su hija la ha hecho renegar ayer, como hasta el día de hoy, ¿no? A la princesa de Mónaco siguen insistiendo que la mató Estefanía porque la hacía renegar. O el gobierno de Estados Unidos puso en Venezuela no sé qué, que es Para cancerígeno. que se muera Entonces ya buscaremos Chávez, culpables. ¿no? Sí, Entonces, es esa tendencia siempre humana
Yo creo que se la ve graficada en las primeras páginas hasta de la Biblia. Ay, ¿para qué me das pues, esta ñata, no? Ella ha sido la que me ha hecho caer. Y esta siempre ñata, buscando un culpable. hasta el primer texto bíblico te encuentras ese mismo rollo donde nos encanta culpar a alguien. Mira, hablábamos de la canción de Chilajato el otro día y me estoy yendo a beber por tu culpa, Sí, dice, ¿no es cierto? O sí. sea, es siempre culpar a alguien de lo que ha sucedido. Siempre ¿Qué pasa queremos con- buscar ¿qué un pasa con culpable. culpar? ¿Qué Me- pasa al culpar a alguien? Me desligo de la culpa. Yo, Por supuesto. pues, por supuesto. Y además te pones en la posición de víctima. Wow. ¿No es cierto? Ay, sí, qué Ay, horror. pobre de mí. A mí nadie me entiende. Mira, como tú no me quieres, Verónica, me queda más que beber. ¡Beber! Y además, ¿por qué beber? Mejor suicidate. Sí, o suicidate, o anda a tomar un helado. ¿Qué puedo decir aquí que tenemos una cerca? A la frigo. Un helado frigo. Y de vainilla. Ya. Y triple. Ahí y está. con crema. Entonces, ¿Pero por qué no? segundo asunto, culpar. Me deslindo de la culpa yo y le transfiero mi culpa a otro ser A humano. otro ser humano. O como una sociedad busco un culpable y ese es el chivo expiatorio. Ese es el chivo expiatorio. Tal cual. Claro. Tercera etapa, Y en la tercera etapa ya estamos en la de la negociación, ¿no? negociación. Negociación. Pucha. Estamos hablando, pero en la clasificación Kubler-Ross, Sí, ¿no? exclusivamente de esa Entonces, clasificación. de todas maneras, en esta ¿Y qué negociación... quiere decir eso? No entiendo. Es eso que dice, ay, mejor que sea muerto porque estaba sufriendo mucho. Ya estás negociando con tu dolor. Con tu dolor, ¿No ves? Estás de diciendo, cierta sí, manera. mejor que... Bueno, lo mismo decimos, no, ay, no, mejor que se ha ido el compadre, mucho hubiera sufrido. Estoy negociando con mi dolor. ¿Qué hubiera sido de su vida si hubiera sido presidente? Hubiera sido terrible porque le hubieran hecho tanto. Estás negociando con tu dolor y dándole un significado a esa muerte. Y dándole un significado. Esa palabra es clave, ¿no? Esa palabra es clave. Y decía un filósofo, no lo voy a mencionar, pero decía, Vero, esta es la última de las libertades humanas. Ay, qué horror. De esta libertad no podemos escapar. Ay, por Dios. De esta libertad, como decía él, estamos condenados a ser libres. ¿Libres de qué? Libres. ¿Libres de qué? De la actitud que yo tomo ante lo que me sucede. Tal cual. De esa actitud no escapas. De esa actitud no escapas. ¿Te ubicas? Esto Pero puede tú te ser puedes esclavizar visto y no negociar y arrastrar eternamente, Eternamente. aquello. ¿No es cierto? eternamente. Ese dolor Te- infinito. Te mencioné, creo que esto del duelo patológico se supone que lo que se trató además de hacer es tratar de determinar cuál sería el tiempo estimado razonable que debería durar un buen duelo, ¿no? Y por eso y se habla de 2 años. Entonces se habla de 2 años. Entonces ya, pero 2 años. Sí, es bastante cuestionable, pero se supone que después de esos 2 años, si todavía vistes de luto, si todavía, no sé, imagínate, yo me acuerdo de entrar a la casa de un amigo y ver su hermana había muerto creo que 15 años antes y sus papás todavía guardaban el dormitorio tal como estaba el día que la niña murió. Inclusive estaban hasta sus muletitas y todas las cosas que había usado esa persona. Entonces a veces hay que decir, ¿sabes qué? Deja, esta es la palabra también, no soltar. No, pues hace, mira, Soltar. yo te cuento una cosa. Un día, hace más o menos 10 años, yo entré a mi oficina y me di cuenta que era ya obsesiva la cantidad de fotografías que tenía de mi papá. Tenía como 5 o 6, solo en mi oficina. Las retiré, intercalé un poco y las puse en otro lado. Más chistoso, hace más o menos unos 4 años, entro a mi oficina y veo que la oficina mía no me reflejaba. Muebles negros, sillones negros, cosas lúgubres. Y yo soy todo color, has debido ver, ¿no? Full color. Entonces me doy cuenta y digo, claro, lo que pasa es que esta no es mi oficina.
Yo he reproducido la oficina de mi papá, porque yo estoy en la oficina que era de mi papá. Entonces la he reproducido. Y ahí he cambiado todo, ¿no? Ya he puesto color, flores, una alfombra roja. La has hecho tuya. La he hecho mía. Pero te das cuenta que patológico, Sí. cómo arrastras de manera casi inconsciente todo eso en el tiempo. Y claro, ya luego vas negociando y te das cuenta y dices, no, a ver, esto no es así. Eso tendría que haber sucedido dentro de esos 2 años. Y esta negociación, sí, dentro de Esos 2 años. Ahora, no es de aquí, Claro, estación 1, o en 5 estación años. 2, estación 3. Ya, pero 20 tampoco, pues, Rodri. Puede verse. 20 y tampoco. nuestras emociones generalmente son pues como una montaña rusa, ¿no es cierto? O sea, arriba y abajo. Hoy estoy bien, pero mañana no estoy bien. Y es parte del duelo. Por si acaso duelo, querida Vero, es también bueno entenderlo, que no lo reservaremos solamente, perdón que voy a hacer Sí, publicidad, sí, ¿ya? no es Pero solamente quiero que para- solamente me hables de pompas fúnebres, de salón velatorio Valdivia, no sé, por mencionar a cualquiera, Ajá. no que a la Bush, no. No. Duelo es un dolor de algo que pierdo, Correcto. de algo que era valioso para mí y ya no lo tengo y no lo tendré más. Por supuesto que perder mi celular implica un duelo. Ok. Pero por supuesto. Oye, Rodri, que te corten el pelo. Para nosotras las mujeres es un duelo. Es un duelo, Si mañana claro. a mí me dejan muro, Ay, yo me no, muero de sí, dolor. sí, sí. Pero Pero, tu a ver. billetera, hasta no has sentido hasta Claro lo mismo, que sí, te claro robaron que sí. o perdiste la billetera y estás... Es un Sabía duelo. Ahora, que- mira, igualito que cuando hablas de un muerto, fíjate. A ver. Mira esto de... no puede ser. Yo sabía ¿Dónde está? Que no tenía que salir, pero que me costaba dejarlo ahí. Estamos hablando de las mismas etapas Sí, tal cual, del tal duelo. cual, tal Estamos cual. hablando de las mismas etapas. ¿Y de qué estás hablando? Claro, por eso también Ahora- depende, es un dolor de pérdida, pero ese dolor y la intensidad de ese dolor dependerá también de qué cosa has perdido o de a quién has perdido y qué tipo de relación tenías con Ahora, esta persona. puede ser el duelo muerte, como dices tú, puede ser también el duelo de que ya no estoy en un trabajo, yo lo disfrutaba, es una pérdida. Uy, eso es una pérdida terrible, muy terrible, y que te puede ocasionar un duelo patológico, Claro, porque ya nunca más quieres trabajar, porque no encuentras el trabajo ideal, y pasan 5 años y pasan 10 años y tú no logras. Una Lo jubilación mismo puede ser vista como puede ser un duelo. un duelo, también la pérdida y la separación de una pareja. Claro. Un divorcio Claro. es una pérdida y puede durar 2 años saludablemente y empezar una nueva relación, Sí. o puede durar 20 años y nunca más, porque yo no quiero saber de los hombres, porque todos son unos malditos, Todos son unos malditos. o las mujeres son todas unas locas, no quiero saber de ellas. Señores, duelo patológico. Claro. O La partida de un hijo. la partida de un niño. Y no te estoy diciendo al No, otro no, mundo. no, que se Te fue a estoy estudiar a Canadá se y fue listo. Y no va a volver. Te quedas con un nido Sí. vacío y listo, te mueres de pena y no puedes seguir Y el adelante. proceso va a ser muy parecido, muy parecido. No, tú tienes que aprender. Otra vez, a mí me gusta mucho entender esto, porque realmente qué difícil es, ¿no? Aprender a vivir sin esa persona. Te ha pasado sin duda algo, ¿no? De repente dices, voy a llamarle a mi mamá. Ah, ya no está. Ya no está. Sí, a mí me pasaba eso. Pero yo decía, hacía alguna cosa, digamos, me metía a contrarruta, me reñía el Paco, yo decía, ay, Dios mío, me va a reñir mi papá, le van a avisar, ¿no? Y digo, "Ay, ya se ha muerto. Ya se ha muerto. Nadie me va a reñir, digamos, nadie me va a reñir. Bueno, esa es la etapa de la negociación. Ya tú llegas a un acuerdo con tu dolor en el cual hay un ganar-ganar. Ok, lo has vivido, lo has aprendido todo, pero lo superas. ¿Y la última etapa? Aceptación. Aceptación. A ver, yo te cuento una experiencia así como estaba... Aceptación, dije, estaba a punto de entrar a un canal, me acuerdo, con mi querida Pochita, ¿sabes quién es? Sí, claro que sí. ¿Y? Y le digo, pero voy a hablar de aceptación. Suena fácil la palabra, pero ¿qué es aceptar? ¿Qué significa aceptar? Y ese día encontré una definición que a mí me dije, esta es la definición. Dar la bienvenida a las circunstancias, querida Vero, necesito que me entiendas aquí, dar la bienvenida a las circunstancias sin ofrecer resistencias.
El problema está en tus resistencias. Claro que sí. Oye, Rodri, no lloras por el que se ha ido, lloras por el vacío con el que tú te has quedado. Y al final esto Porque el otro está feliz, ya se elevó. Este mundo es duro, es difícil, es todo ya se elevó, partió. Pero tú tienes tu vacío inmenso y lo estás cargando así. Necesitas aceptarlo, es decir, dar la bienvenida a esta realidad. Mi papá ya no estará conmigo. Mi hijo se fue, ya está estudiando, no estará más conmigo. Ya no soy el hombre casado que fui durante 18 años. Ya no lo soy. Ya no estoy en ese trabajo, seguro podré conseguir uno mejor. Correcto. O sea, esa es ya la aceptación. Aceptar y además sin ofrecer resistencia. Sin ofrecer resistencia. Y el ofrecer la resistencia la haces tú mismo. Podríamos dedicar de solamente hablar de resistencias y eso nos va a tomar hablar más de 2 minutos. Epa. Entonces, ¿no es cierto? Claro, hablar de resistencias desde el mismo hecho del alcohol es una forma de resistirte, claro, a aceptar, ¿sabes qué? No te quiere, chango. ¿Qué vas a seguir llorando ahí? Voy a irme a beber. Tus resistencias, mis resistencias son que no quiero, no me atrevo a descolgar de por ahí los cuadros de papá, ¿no? No no sé. Seguir en su oficina me hace sentir que estoy con él todavía. No, estás resistiéndote de todas las formas posibles. Entonces, dar la bienvenida simplemente es, dar la bienvenida, sí, la bienvenida. No solamente la venida, no solamente recibir esa venida, sino la bienvenida y sin ofrecer resistencias. Eso es aceptar. Eso es aceptar. Ok, señor, ha sido súper interesante. Cerraré con broche de oro, así, decirte una de mis patológicas. Dime. Tú sabes que él tenía la edad que yo tengo en este momento. Wow. Sí. Así que te diré, pues, seguramente yo también me voy a morir ahora, ¿no? Señorito, qué joven. Tenía 51 años, 52 años, tenía mi edad ahora. Yo esa época decía, uy, es grande mi papá porque yo era chiquilla. Pero ahora digo, wow, tenía una vida por delante. Y lo has visto en el video a Pepe Murillo, que es un poquito mayor que él, y ahí todo perfecto y de la vida. Pero bueno, así es, ¿no? Así es la vida y ya hemos procesado todas esas etapas y ahora estamos en esta otra. A ver, una cosita. A ver. Cuando yo hablo de la muerte me acuerdo siempre de una frase de San Agustín de Hipona, mi querida Berito. Y él dice simplemente, mira qué bonita frase. Para morir bien, hay que vivir bien. Exactamente. No sé qué entiendes por vivir bien, Claro. pero yo creo que hay un Carlos Palenque que se ha ido a otro mundo, y tú me has contado alguna vez anécdotas y demás, pero que ha sido un señor que le ha sacado el jugo a la vida y lo ha disfrutado. Entonces, sin duda, para morir bien, hay que vivir bien. No sé cómo lo vayas tú a entender eso. Y hay que celebrar su vida. Bien. Y creo que estamos celebrando su vida todos los días. Don Rodrigo Ayo, ¿dónde lo encontramos, por favor? Bueno, si quieres comunicarte conmigo, ahí está la página del consultorio psicológico de Rodrigo Ayo en Facebook, donde semanalmente comparto los videos que se llama justamente En 2 minutos. Y también estás compartiendo los videos del programa, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quisiera. ¡Qué ¿no? maravilla! Sí. Y por lo menos la primera media parte, y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Y algún teléfono? Y si quieres comunicarte directamente conmigo al 772-86-622. 772-86-622. Berito, querida, para mí siempre es un lujo, apresuro mis pasos, me como mi salteña y me vengo aquí porque digo a veces no, con mi barriga vacía, mi cabeza va a estar piensa, barriga llena, corazón vacía. contento. No, entonces, gracias, Rodri, por venir. Gracias. Siempre es un realmente, gusto. ¿sabes qué? Felicidades. He tenido un papá que seguirá siendo historia. Sí. Que es parte de esa historia de Bolivia. Felicidades por ese lindo Gracias, papá. De verdad, gracias. Gracias, Rodri. 8 de marzo, 22 años de la partida de él, lo seguimos amando, pero por lo menos lo podemos recordar ya con una sonrisa. No deja de doler, nunca dejará. No. Listo, fin, se acabó. Gracias, hasta la próxima, chao.